Bueno, muy buenas noches. Estamos iniciando el programa de hoy de Radio Rebelión. Tenemos varios temas muy importantes. Uno, un comentario sobre las elecciones en Argentina, y la polémica con en Argentina le llaman el liberfacho Milei. Después tenemos varios temas nacionales, entre ellos el tema de los bloqueos previstos de la CESUCB, que fueron suspendidos, la CESUCB vista. Una reunión de la plataforma boliviana frente al cambio climático que exige una ley de defensa del medio ambiente. Y el tema de los derechos del magisterio, que están atacados de diferentes formas por distintos decretos y resoluciones por el gobierno de Arce. Bueno, estos son los temas que tocaremos hoy. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los radioescuchas de Carlos este programa. Y Eliseo. Muy buenas noches tengan todos ustedes Buenas aquí noches a todos. presentes en esta sesión de la Radio Rebelión. Muy bien. Está también Eliseo y acaba de entrar Beto. Bueno, empezaremos entonces con el primer tema, que como dije es el tema de Argentina, ¿no? Tenemos una pequeña grabación, primero informaré de qué se trata, ¿no? Es el candidato a gobernador del Frente de Izquierda, de los Trabajadores y de Izquierda Socialista, que es parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el Pueblo Obrero, polemiza con Milei, pero antes voy a pasar un pequeño video de él y después pasaremos vamos a leer el texto de la polémica porque no tenemos un video sobre la polémica con Milei, pero sí hay un video de él planteando el tema electoral frente al gobierno, ¿no es cierto?, al gobierno peronista. Como ustedes saben, hubo primaria en Argentina, se eligieron los candidatos, y ahora en octubre son las elecciones nacionales. Y ahora el gobierno peronista, para tratar de recuperar votos, porque salió muy mal, salió tercero en las primarias, el argumento que usa es voten a nosotros porque si no va a ganar el Milei, digamos, ¿no? Es decir, es el argumento, votar al menos malo, digamos. Son todos malos, pero estos son menos malos que los otros, digamos, ¿no? Poquito, ese es el esquema que está usando la campaña electoral del peronismo, porque sabe que ha perdido, fue la peor elección de su historia. Bueno, vamos a compartir ahora. Los compañeros dicen, queremos cuidar el Estado, queremos cuidar, no perder conquista, no queremos... Y cuando vos vas a la realidad y hablas con un trabajador, te dice, ¿de qué conquista me estás hablando? Si la salud la está reventando este gobierno, la educación la está reventando este gobierno, yo no tengo trabajo y no tengo posibilidad de tener salarios dignos, no tengo... El Ministerio de Trabajo avala todos los convenios por debajo de la línea de la pobreza. ¿Hay salida? En esta situación es muy difícil la salida de esta gente porque no tiene salida. Acá si no hay un cambio rotundo en la política económica, no hay ninguna salida. Ahora, mientras que a la sociedad le pasa eso, hay gente que le va muy bien, ¿eh? Sí. Porque una cosa es el trabajador y otro que le está yendo muy mal, que está esperando que le den 30 lucas para ver cómo hace para llegar a fin de mes, pero al empresario le va muy bien. Estaba mirando la tasa de ganancias que tienen las empresas alimenticias acá en Argentina. Ha logrado superar el 78% más de ganancias que lo que tuvieron el año pasado.
Yo creo que llegó el momento de cuestionarnos Sí, un montón sí. de cosas. Bien. No hay que votar al menos malo. Mira, hay un amigo mío que me dice hay que tragar sapo o comer mierda. No hay que ni tragar sapo ni comer mierda. Una vez en la vida hay que votar en positivo y votar algo que vaya en contra de todo esto. Eso es el voto del Frente de Izquierda. Bueno, esta todavía no es la declaración contra Milei, como dije, sino es justamente el llamado al voto Frente de Izquierda. Pero dentro de eso, como dije, el más votado en la primaria fue Milei. Y Milei tiene una campaña votado mucha gente con un voto repudio al gobierno peronista, ¿no es cierto? Y recientemente Milei dijo en una cadena radial colombiana, la decadencia de Argentina empieza con esto de abrazar las ideas socialistas. La verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. Y agregó, al estilo Hitler, el socialismo es una basura, un excremento humano. Bueno, Rubén Pueblo Sobrero, el candidato a gobernador, como dije, por la ciudad de la provincia de Buenos Aires, en la lista que encabeza Miriam Berman, la lista nacional para presidente, le contesta, el facho de Milei es un gran mentiroso. Como decía Goebbels, el propagandista de Hitler, miente, miente que algo quedará. En Argentina nunca hubo socialismo, sino que vivimos en una Argentina capitalista postrada ante el FMI, las multinacionales y las grandes empresas bajo todos los gobiernos peronistas, radicales y del PRO. El PRO es la derecha de Macri, ¿no? Muchos de ellos defendidos por Milei, como el de Menem de los años 90, el de Macri y el Cavallo de la dictadura. Sobrero agregó, Milei dice que los males sociales serían culpa de un socialismo que nunca existió en Argentina, para encubrir que su política pasa por seguir entregado al FMI, como lo acaba de reconocer, a la oligarquía, el agronegocio y a las ganancias capitalistas de los Arcos, Ledesma, Techín y la de su patrón Eduardo Ernequian de Aeropuerto 2000, que lo vino financiando. Y su plan motosierra apunta directamente contra la clase trabajadora y la juventud. Sobrero finalizó. Contra el mayor ajuste capitalista al servicio del FMI que aplica Sergio Massa, que es el candidato peronista, con el apoyo del ultraderechista Milei y de Patricia Bullrich, se hace más necesario que nunca fortalecer al Frente de Izquierda Unidad, que lucha por un gobierno de las y los trabajadores y de la izquierda, y una Argentina socialista con plena democracia para el pueblo trabajador. Bueno, esta es la polémica. Evidentemente en el caso argentino todavía faltan un par de meses para las elecciones, pero hay una gran crisis política y económica, social. El salario está por el piso, la gente está, como lo dice el Pollo en la entrevista, no le alcanza, está en la miseria el trabajador, incluso el que es trabajador regular, peor el informal. Entonces, claro, el descontento es muy grande, la gente no sabe ya qué hacer ni para dónde ir. Bueno, esta es la situación, seguiremos desde Radio Rebelión la situación argentina. Recordemos que hace muy poquito hubo una rebelión popular en la provincia de Jujuy. Esto es posible que vuelvan a ocurrir episodios parecidos, la gente está buscando una salida desesperadamente. Bueno, esto es lo que quería informar sobre el caso argentino.
Bueno, pasaremos entonces al tema nacional. El tema de la CESUD-CB o CESUD-EVO, que suspendió los paros. No sé si Beto quería hacer un comentario sobre eso. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, ya se denunció y bueno, ya se comentó en el programa todo lo que fue, bueno, la gran pugna y la división de la CCB oficialista, ¿no? Que bueno, se fragmentó en un sector a favor de Evo Morales y otro sector a favor del gobierno de Arce, ¿no? Y bueno, y aparte, la única expresión independiente y revolucionaria de los trabajadores campesinos de Bolivia es la CSUCB independiente, ¿no? Orgánica, ¿no? Que se basó en los congresos y no así como vienen dándose en el caso de las CSUCBs prácticamente manejadas desde el gobierno, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, como oposición real en el país, se dividió el sector de Evo Morales de la CSUCB dirigida por el gobierno, ¿no? Entonces hubo grandes peleas, todos los heridos, todo lo que hubo, ¿no? Y bueno, al calor de justamente de esta pelea, y como para mostrar fuerza y oponerse al gobierno, como dice acá la CESUTCEBEVO, llamó a bloqueos de caminos a nivel nacional, supuestamente por un amplio pliego de reivindicaciones del sector campesino en contra del gobierno, pero básicamente el principal punto de la lucha era que se reconozca como CSUCB oficial a la CSUCB de Evo Morales, ¿no? Obviamente el gobierno no aceptó esto, para el gobierno la CSUCB es su CSUCB, y bueno, esto además de todo el desastre que es para la organización sindical, bueno, muestra, ¿no? El grado de dominio que hay por parte y la estatización que hay por parte del Estado y del gobierno de las organizaciones sociales, ¿no? Y cómo pesa este reconocimiento al punto de, bueno, de esta movilización que llamaba el sector de Evo Morales. Sin embargo, lo que sucede es de que ya una vez que anunciaron con fuerza su movilización, que se iba a hacer estos bloqueos en todo el país, llevaban otros sectores a sumarse, incluso hubo algunas declaraciones de otros sectores afines a Evo Morales que iban a sumarse, etcétera. Finalmente lo suspenden, ¿no? Dicen que lo van a hacer de acá, bueno, de acá más de un mes para octubre. Y bueno, esta suspensión en realidad lo que hace es mostrar la debilidad de Evo Morales para poder realizar una medida de este tipo, ¿no? Justamente fue una pulseta de fuerzas y ahí, bueno, a nivel nacional estuvieron disputando los distintos sectores campesinos, la gente de Evo Morales y la gente del gobierno, ¿no? Pero el problema justamente es de que al no levantar ninguna reivindicación real de los trabajadores, ninguna de las justas demandas que tienen hace mucho tiempo, y centralmente Evo Morales no levanta esto porque al fin y al cabo a él no le interesa, no tiene un programa al servicio del pueblo trabajador ni para solucionar los problemas apremiantes del pueblo trabajador, en este caso de los trabajadores campesinos, ¿no? Y más bien justamente es solamente una pugna de politiquería, en este caso, por las oficinas, por el reconocimiento de la CCB, y lo que deriva en otra instancia en el tema de cargos gubernamentales, ¿no? Y en distintas instancias del Estado. Entonces, bueno, eso no logró movilizar a la base, no lograron movilizar y no lograron garantizar, bueno, una medida tan fuerte como la que planteaban, y se hundió, ¿no? Por eso finalmente Evo Morales bueno, él igual deslindó, hizo el amague de no, yo no estoy convocando, esas cosas de los campesinos, pero es su derecho, que no sé qué, ¿no? Pero bueno, en esencia todo el mundo sabe que él está detrás de esto, que esa se ve es de él la dirige y bueno, son sectores afines a Evo Morales y bueno, suspenden este llamado a los bloqueos y muestran la debilidad general que hay del evismo, ¿no? Muestran que no tienen la posibilidad de movilización y no pueden, bueno, no han podido en este caso enfrentarse como se quería entre el gobierno. Veremos qué logran hacer más adelante, pero bueno, eso bueno, muestra que, bueno, que Evo Morales no es ya la figura que puede garantizar este tipo de medidas, ya no es una figura de movilización, de lucha, ¿no?
Y claro, porque cada vez Evo Morales se fue convirtiendo más en una figura de orden, y del orden del empresariado, del capitalismo nacional, y bueno, en ese marco, bueno, aquí se ve que Evo Morales ya no puede movilizar, ¿no? Es un hecho muy importante. Bueno, lastimosamente, bueno, igual esto de una u otra forma fortalece al gobierno, pero centralmente el gran problema que tenemos es de que en todas estas pugnas y tires y aflojes, ahora entre el gobierno y esta nueva oposición que le surge, que es la de Evo Morales, y lo mismo que pasaba con las movilizaciones de la oposición derechista tradicional, no aparecen las reivindicaciones del pueblo trabajador, no se sienten en todas estas luchas las necesidades del pueblo trabajador, todos los problemas, todo lo que se necesita, ¿no? Y esa es la principal tarea que tenemos desde el campo popular, desde los sectores de izquierda, las distintas organizaciones, partidos de izquierda, desde los sindicatos, todos los sectores independientes, contestatarios, es eso, ¿no? Empezar a unirnos, discutir y pelear por realmente levantar una alternativa que luche, que frente a toda esta pugna por cargos y pura politiquería entre masistas, ya sea de Arce, de Evo y la derecha tradicional, oponer una alternativa propia, ¿no? Del pueblo trabajador que pelee por los problemas de fondo del país, ¿no? En el caso de los hermanos campesinos, tienen graves problemas con toda la situación de las sequías, la falta de agua bueno, en bastantes lugares del país, la destrucción que se está dando de varias comunidades, incluso por la explotación brutal de la minería del oro, bueno, y otro sinfín de problemas, ¿no? Entonces, bueno, y en últimas el tema de que la concentración de la tierra está en manos, la mejor tierra del país, la más productiva, está en manos de la oligarquía terrateniente, ¿no? Mientras son tierras de segunda en general, las que están en manos de los campesinos y en porciones muy pequeñas, ¿no? Lo cual realmente hace necesario, y además de esto, y los que garantizan la alimentación del país son los hermanos campesinos, mientras que los grandes terratenientes, la oligarquía terrateniente que posee las mejores tierras del país, todo es para el lucro, la exportación, no queda nada para el alimento del país, o mínimo lo que queda, y esa es la situación, ¿no? Por eso es necesario, como una medida necesaria de los trabajadores campesinos, una revolución agraria, ¿no? Y bueno, obviamente eso no está en la perspectiva de la oligarquía, ni de Evo, ni de Arce, y esa es una necesidad que nosotros tenemos que levantar desde el sector popular, desde el campo popular, como una alternativa de los trabajadores del campo y la ciudad, ¿no? Por una revolución agraria y por una solución de fondo para todos los problemas del pueblo trabajador. Gracias, compañeros. Bueno, no sé si quieren comentar algo, compañeros. Fue realmente la reunión del sábado fue casi un chiste, digamos, diría yo, porque se reunió el Pacto de Unidad Paralelo y dijeron que creo que el 16 de octubre van a iniciar gran bloqueo con reivindicaciones y no mencionaron una sola reivindicación campesina. Después seguramente algunos levantarán, pero obviamente ellos no levantan, porque Evo no la levanta. Todas estas que mencionó Evo, ¿no es cierto? Que mencionó ahora Beto, y Evo habla también de que no, que él no iba, que no tenía nada que ver con esto, que esto era algo de los campesinos, pero bueno, evidentemente estaba detrás. Jorge. Sí, como comentario, evidentemente aquí se puede notar la división interna del MAS y en su capa, digamos, que más ha apoyado en las elecciones a este gobierno y al anterior del Evo. Es decir, es una pelea entre campesinos, pero que todos son azules, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería la esperanza, digamos, de los campesinos que no están de acuerdo ni con uno ni con otro bando del MAS? Hay que recordar que también hay una Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia orgánica que justamente no está con ninguno y que tiene la simpatía del movimiento campesino, digamos, de los que no son ni evistas ni alcistas
y que quieren una verdadera revolución agraria, que se devuelva la tierra a los verdaderos dueños, que se haga producción agrícola sin pesticidas, sin elementos que dañan la tierra, etcétera, ¿no? Pero a ellos, obviamente, no los reconoce el gobierno, obviamente están minimizados, se los ningunea, no pasa nada, pero creo que de todos modos, esa es la esperanza orgánica de los trabajadores campesinos de Bolivia. Bueno, muy bien. Entonces veremos ahora en octubre qué cosa hace ese subcebo, pero lo más probable es que no puedan hacer los bloqueos. Evidentemente ellos trataron de aprovechar y apoyarse en el descontento legítimo que hay contra el gobierno, pero claro, tampoco la gente es tan tonta de decir, bueno, vamos a bloquear, ¿por qué motivo? ¿Por qué cosa? Hemos dialogado incluso con dirigentes campesinos de sectores y preguntándole, bueno, ¿y cuáles son las demandas? Por supuesto, no sabían, no tenían. Es decir, hacer una movilización sin ninguna demanda es absurdo. Peor cuando la demanda es solamente que le devuelvan el local, supuestamente que sería de ellos. ¿Y cuál otra? Que Evo sea candidato, sería la otra, que está implícita. Entonces, evidentemente, esto hoy no logra movilizar a la gente, más bien despierta resistencia. Y esto es lo que lo llevó a suspender. Veremos qué hacen en el futuro, porque evidentemente la pelea sigue. Bueno, pasaremos al próximo punto entonces, que es el tema de la lucha por una ley de defensa ambiental. Tenés la palabra, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia de Radio Rebelión. Una pequeña aclaración. Se trata de no de una exigencia de una ley, sino, por el contrario, de una movilización de la sociedad civil, de muchas organizaciones que sensibles y preocupadas por la temática del cambio climático, incendios, contaminación, sequías, inundaciones, etcétera, ha venido trabajando desde el 2021. Se trata de una propuesta en realidad de la sociedad civil, de una ley enfocada en la declaración de emergencia climática. Emergencia climática, dado que la ley de la madre tierra y algunas otras normativas que se tienen no son suficientes para enfrentar la situación que cada día se agrava más en relación a esto del cambio climático. Un ejemplo, entre las cosas que se han discutido en este encuentro que se tuvo, el encuentro se llamó Encuentro de Complementación de la Propuesta de Ley Nacional de Emergencia Climática, se realizó en un salón del Hotel Europa, es, por ejemplo, entre otras cosas, aparte de que se ha informado sobre el aumento de temperaturas, es que hay un pronóstico tremendamente desolador de un investigador brasilero que plantea que hasta el año 35, o sea, en 20 o 20, entre 20 y 25 años más, prácticamente la Amazonía desaparecería. Esto es muy grave. Así que representantes de diferentes organizaciones e instituciones participaron en este encuentro de complementación de la propuesta de Ley Nacional de Emergencia Climática, impulsada desde la sociedad civil. La iniciativa está enfocada en 4 ejes: declaratoria de emergencia climática, generación de planes de emergencias sectoriales, estrategias de financiamiento y un sistema de información e investigación. La crisis climática ya está produciendo grandes impactos en la sociedad, la economía y la producción. Comunidades enteras se están quedando sin agua. El primer eje es la declaratoria de emergencia, el reconocimiento del momento de urgencia que estamos viviendo y que necesita entrar en la agenda política, algo que no ocurre hace años.
Necesitamos la voluntad política expresada en una norma, señaló Marcos Nordgren de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Advirtió la necesidad de contar con un sistema de información e investigación sobre los impactos de la crisis climática. Por ejemplo, hasta hoy no tenemos datos exactos sobre el porcentaje de los cultivos perdidos en la última sequía. Esto es un obstáculo para el diseño de políticas de respuesta a la emergencia, apuntó. En cuanto a los planes de emergencia sectoriales, Raúl Velázquez, de Fundación Jubileo, añadió que a partir de esta norma, una vez se consiga su aprobación y promulgación, el país deberá trabajar en planes enfocados en 4 aspectos: la energía, los bosques, la agricultura y el agua. Por ejemplo, hay un alto riesgo de que vayamos empeorando la calidad y la posibilidad de acceso al agua, tanto de la que consumimos como de la que se almacena en las hidroeléctricas. El tema es bastante amplio y toca todos estos aspectos. Por eso la ley apunta a que deben hacer cambios estructurales para hacer frente a esta emergencia de manera planificada y estructurada, afirmó Velázquez. La propuesta normativa cuenta con 46 artículos distribuidos en 5 títulos. Entre sus disposiciones figura la implementación de una plataforma de emergencia climática para la coordinación de las medidas y acciones ante la emergencia por la crisis climática. A su vez, esta contará con un Consejo Nacional Político Estratégico en el que participarán 12 carteras del Ejecutivo Nacional, además de representantes de la Defensoría del Pueblo. Estamos viviendo sequías, incendios, elevación de temperaturas. Declarar la emergencia climática es importante y es una cuestión de Estado. Por eso es necesaria esta normativa, para que surjan canales que contrarresten los impactos y operativicen rápidamente las acciones que los controlen, añadió la directora del área de investigación y activismo del movimiento Propacha, Dafne Rivera. La Secretaría de Relaciones Internacionales de la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, PEVAC, María Fernanda Ceballos, indicó que la propuesta es trabajada desde el 2022. Desde entonces se logró reunir a más de 80 organizaciones de la sociedad civil que tienen como objetivo hacer frente a la crisis climática en salud, educación, desarrollo, medio ambiente, etc. Hoy estamos reunidos nuevamente para revisar esta propuesta de ley y tener ya este documento casi terminado. Este mismo encuentro ya se ha realizado con otros actores de Cochabamba en junio y de Santa Cruz en julio, acotó. Los representantes de las organizaciones y entidades que participaron en ambos eventos emitieron pronunciamientos que apoyan la aprobación de la propuesta de ley de emergencia climática. La propuesta es impulsada por Fundación Jubileo, Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, LIDEMA, Movimiento Propacha, Hans Scheidel Stiftung, CIPCA, Red Polinizar, Comunidades Agroturísticas, Desafío ODS, Acción Ambiental Metropolitana, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, WWF Bolivia, América Latina. También la Asociación Inti Illimani y otras organizaciones de CONAMAC y de los propios campesinos de muchas regiones. En el taller de discusión y complementación también participaron investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés. Y además, en la conferencia de prensa que hubo entre medio de este encuentro, que duró toda la mañana, desde las 9 hasta la 1 de la tarde más o menos, tuvimos la oportunidad de hacerles alguna pregunta a Marcos Nordgren, que es el vocero principal de este encuentro y de este impulso de ley, en relación a una situación que se ha estado viviendo. Como Tierra Libre, como periódico Tierra Libre, estuvimos en esa conferencia de prensa y planteamos la siguiente pregunta. Una vez que el presidente Arce dijo que ya no existe gas, que hemos tocado fondo, nosotros hemos planteado, pues, que si la ley contemplaba algo en relación a la cuestión energética, y hemos hecho en nuestra argumentación prácticamente una crítica a los medios, ya que los medios han estado simplemente planteando, haciéndose eco de los análisis de otras personas, que el gobierno debía haber estado invirtiendo en exploración y explotación de nuevos pozos petroleros y gasíferos. Nosotros habíamos planteado que en realidad debíamos ir hacia el cambio de matriz energética, pero no pasando de hidrocarburos a la explotación del gas, sino pasando a la explotación, más bien a la inversión
en la producción de energías limpias, como son la energía solar, la energía eólica, la energía hídrica. En este sentido, por ejemplo, hemos mencionado el rol que tiene la Asociación Inti Illimani, que produce cocinas solares, planteando también que era necesario o que es necesario evitar o superar la contaminación doméstica que existe en la mayor parte de los hogares rurales, puesto que siguen cocinando con leña, y esto no solamente le hace daño al medio ambiente y por la deforestación, sino también a la salud de estas familias. De ese modo, digamos, nuestra participación fue interesante. También propusimos 2 enmiendas a esta propuesta de ley. Una en relación al financiamiento, donde se plantea que el financiamiento para la implementación de esta ley tiene que ir a través del fondo, de los fondos del Tesoro General de la Nación, de la cooperación internacional, etcétera. Nosotros hemos propuesto que se plantee a través de esta ley impuestos muy, muy fuertes, muy grandes, a quienes son los principales responsables del cambio climático en Bolivia, como es la industria agroforestal, pues, que son los principales depredadores en nuestro medio. Y también, por ejemplo, a la propia empresa de hidrocarburos en Bolivia, o las empresas que trabajan con la explotación de hidrocarburos. Y también que los plazos de revisión de los fondos, esto en el capítulo de financiamiento, que no sean plazos de 5 años, sino que sean plazos de 2 años, dado que en realidad en 20, 25 años se estaría pronosticando la desaparición de la Amazonía, de los bosques, de las selvas, y no se puede esperar tanto. Realmente esta ley de emergencia climática incluso podría parecernos muy buena. Sin embargo, digamos, todavía no con la suficiente rapidez con la que deberíamos trabajar, puesto que el tema de la catástrofe ambiental en la que ya estamos inmersos exige de toda la población, de todos nosotros, de todos quienes tenemos algún conocimiento de esta situación, medidas muy rápidas y muy comprometidas para producir tal vez ya no una reversión, pero al menos un freno, aunque lo ideal sería una reversión de toda esta catástrofe ambiental. Eso es lo que puedo informar. Tal vez hay algunas preguntas que podría yo intentar resolver. Adelante, compañeros. Bueno, entonces lo que entiendo es que habría un apoyo, vamos a decir, crítico a la ley. Crítico en el sentido que se piden modificaciones, como vos decís, claro, para que paguen el agronegocio lo que están destruyendo la naturaleza, claro. Sí, quiero aclarar que esta ley no surge del Parlamento. Más bien, habían críticas, por ejemplo, en relación a algunas deficiencias que tenía esta propuesta. Y justamente también intervine yo en el sentido de que ojalá esta ley estuviera saliendo de alguna comisión, fuera la iniciativa de alguna comisión de medio ambiente del Parlamento, pero no es así. Tampoco es, digamos, iniciativa del Colegio de Abogados o del Colegio de Biólogos. Cierto que han habido abogados y biólogos y otro tipo de profesionales relacionados con el medio ambiente, ¿no? Ingenieros ecológicos, etcétera. Pero debo aclarar, esta ley es una propuesta de ley que ha empezado a estar trabajada, sobre todo con la iniciativa de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que agrupa a muchas otras organizaciones más pequeñas y impulsada también por Jubileo, impulsada también por otra plataforma, que es la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, que está compuesta sobre todo por jóvenes, lo mismo que Propacha, etcétera, y que, sin embargo, además han tenido el cuidado de ir incorporando organizaciones de base, de OTBs, qué sé yo, de campesinos, de la CONAMAC, no de manera, digamos, oficial o las entidades matrices de ellos, pero sí, digamos, aquellos que han querido sumarse en este largo trabajo de preparación de esta propuesta de ley que se espera, una vez que se termine como propuesta, se va ya a buscar los mecanismos para que entre en el Parlamento a ser
discutida por los parlamentarios. Entonces, reitero, no es una iniciativa gubernamental, no es una iniciativa del legislativo de este momento, ni del anterior tampoco, es una iniciativa de la sociedad civil, sobre todo impulsada por las organizaciones de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Claro. Y tampoco es ninguno de los partidos parlamentarios de este momento. Por supuesto que no lo es. Correcto. Entonces, es una iniciativa, como decíamos, de la sociedad civil, digamos, lo plantean así los propios compañeros que han ido preparando los documentos y han permitido que todos nosotros tengamos acceso para ir proponiendo enmiendas. Y esto es interesante porque las propuestas de enmiendas, todos los que hemos asistido, y muchos podían sumarse, tal vez faltó un poco más de convocatoria, seguramente en una próxima oportunidad habrá una convocatoria mayor, no lo sé, yo voy a informarles sobre esto, pero existen las posibilidades de participar, con las posibilidades de proponer enmiendas, con la posibilidad de pedir la palabra, etcétera. Ciertamente no se puede votar porque no estamos en condiciones de votar nada, no se puede votar, porque una vez que sí, consideremos que ya está más o menos listo el borrador, o la propuesta en realidad, el proyecto de ley, ahí entra el Parlamento y en realidad son ellos los que van a terminar votando, no sé, haciendo y deshaciendo, si vale la expresión, ojalá que más haciendo que deshaciendo la propuesta que está siendo elaborada así con participación de toda la gente que se pueda, desde hace un par de años más o menos. Eso es. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, muchas gracias, Carlos, y por supuesto estaremos pendientes y vamos, en primer lugar, a difundir este informe, porque no es un hecho conocido, digamos, por gran parte de la gente, la mayoría de la gente no sabe de la iniciativa, y es bueno difundirlo y para llevar esta discusión a la base lo más posible, ¿no? Muy bien. Podría tal vez decir dos cosillas más. Primero, que es el momento de declarar emergencia climática. Esa es la propuesta fundamental, por eso se está haciendo esta ley. El Estado, el gobierno, tiene que declarar emergencia climática, porque no hacerlo significaría más o menos tener una posición negacionista e impedir que hayan recursos para mitigar, adaptarse, pero también para frenar pues, el desastre ecológico en curso. Por si acaso, sí hay voceros oficiales, digamos, de quienes están llevando esto adelante, y el principal es de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Marcos Notgren. Tal vez algunos pueden estar interesados en comunicarse con él directamente. Su celular es el 72008108. También pueden entrar en Facebook, a la página que tiene la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, que es la organización que está coordinando, está impulsando, está promoviendo, digamos, también la participación de otras organizaciones que mencioné, para terminar con un proyecto o una propuesta de ley de emergencia climática ya en limpio, por decir así, como para presentar a la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy bien. Pasaremos entonces al próximo tema. El tema del magisterio. Acá tenemos a varios maestros. Está Jorge, está Eliseo. Eliseo, si querés comenzar vos. Porque en realidad, después de conversar un poquito con Jorge, veo que hay varios puntos donde el gobierno está atacando los derechos básicos de trabajo del magisterio, ¿no es cierto? Eliseo, ¿estás ahí? Perdón. Sí, Miguel, buenas noches. Bueno, ¿por qué no te propongo que empieces vos? Hubiera preferido que empiece Jorge, ¿no? Pero a ver, hace una semana y un poco más hubo el ampliado nacional de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, en el cual se ha tratado dos puntos solamente sobresalientes. Uno es el tema de
ascenso de categoría de la gestión 2023, y el otro es la resolución ministerial 374, ¿no? Entonces, en el primer punto, este ampliado ha aceptado las opciones que les ha dado el Ministerio de Educación. En otras palabras, o sea que se han hecho doblegar, ¿no? Los ejecutivos departamentales nacionales, aceptando lo que se maneja en versión, tal vez Jorge tiene otra información, que aproximadamente un 25% hubieran aprobado. Ninguno, ni el ministerio, ni las autoridades sindicales hablan del tema, pero aproximadamente ese es lo que se maneja. Y otro de los puntos es el 10 puntos que se daba por la experiencia transformadora también, o sea que lo han hecho a su manera, ¿no? Es lo que han denunciado, y el ministerio se estaría comprometiendo para el próximo año que sí van a evaluar de manera transparente, ¿no? Lo que se ha quedado en este tema es de que va a haber una revisión de todas las pruebas, ¿no? Y que han podido detectar 2 o 3 preguntas mal formuladas con malas respuestas, y que algunos maestros con esas 2 o 3 preguntas se hubieran beneficiado, alrededor de 4,000 maestros más hubieran aprobado, digamos, ¿no? Es lo que han aclarado los dirigentes nacionales. Más allá de eso, no hubo ningún avance, logro al respecto de ascenso de categoría de la gestión 2023, ¿no? En el otro tema de la resolución ministerial 374, lo que dijo este ampliado nacional es de que se pida la anulación y la revisión completa, ¿no? Y los dirigentes nacionales lo que han planteado es eso, ¿no? De que supuestamente se está organizando comisiones de trabajo para volver a elaborar otro, ¿no? Yo creo que lo más factible hubiera sido anularlo primeramente, ¿no? Y no formarlo a las comisiones, ¿no? Entonces, esos 2 aspectos ha tratado este ampliado nacional de la Confederación. Eso puedo un poco comentar, compañeros. La palabra, Miguel. Sí, Jorge. Bueno, en realidad, sobre el tema de abusos al magisterio, nosotros, como Magisterio Urbano de La Paz, estamos sufriendo abusos del gobierno desde la anterior gestión, toda vez que no se ha querido reconocer a los ganadores, digamos, en las elecciones de La Paz, que estaban encabezados por URMA, por un supuesto no rendición de cuentas que pedía la ministra de Trabajo. Y sin este reconocimiento, obviamente, se trancaban todas las firmas, y hemos estado como 6 meses peleando para que que podamos tener nuestros recursos que estaban en el Banco Unión, pero que no teníamos acceso. Hasta que tuvieron que hacer huelga de hambre los empleados, por ejemplo, secretarios de la federación, tenemos federación aquí en La Paz, tenemos en el Alto, una regional, aunque no es una federación aparte, pero se tiene una oficina aparte, los empleados de pulperías, etcétera, ¿no? Que ya estaban 6 meses sin pago. Hicieron una huelga de hambre, tuvieron que hacer grandes movilizaciones para que al final acepte la ministra de que esas rendiciones de cuentas no solamente se la realizan en Congreso, sino que se hacen auditorías externas e internas, y que todo estaba en orden. Entonces, son acusaciones que se hacen solamente con el afán de molestar, digamos, a quienes se oponen a la política estatal sobre educación. Pero luego este año hemos tenido movilizaciones, más de 9 semanas, de todo el Magisterio Nacional Urbano en la sede de gobierno aquí, para tratar de incrementar el salario, para tratar de la defensa del escalafón, para tratar el problema de la jubilación con el 100%, que la gestora sea controlada por los verdaderos dueños de los fondos, que son los trabajadores, que
que depositan de su salario para su jubilación y que sin embargo se despilfarran esos fondos. Y bueno, también los maltratos que los maestros reciben por parte de la caja de seguro, la atención médica, etcétera, ¿no? Todo esto ha provocado también muchos abusos en contra del magisterio. Miles de gasificados, más de 200 heridos, muchos detenidos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, apenas se ha logrado un 3% de aumento salarial para todos los trabajadores, ya, digamos, quitado, si vale el término, por el mismo gobierno con la devaluación indirecta que se hace. No habrá cambiado el monto del costo del dólar, pero en el mercado los precios no han subido 3%, suben 10, 20, 30%, ¿no? Los artículos de primera necesidad, bueno, a excepción de la gasolina porque está subvencionado por el gobierno y algunas otras cosas, pero las amas de casa, las maestras, conocen en cuánto se ha elevado los productos de la canasta familiar. Entonces, esos son abusos pues por parte del gobierno. Se abusa también lo que en cuanto al examen de ascenso que han dado los maestros, también hay un abuso por parte del gobierno y del anterior, etcétera. ¿Por qué? Desde el tiempo de Evo. Porque nuestro escalafón reza de que el bono de antigüedad que se da a los trabajadores se debe dar al magisterio cada 5 años. Pero es el maestro que quiera adelantar y en vez de esperar 5 años, que de manera automática debe ascender de categoría, en 4 años puede dar un examen de ascenso. Y si aprueba ese examen, pues ya no tienen que esperar un año más, sino que ya tiene una remuneración del 15%, que es lo que se pasa de categoría a categoría, etc. Pero se han acostumbrado los gobiernos a que todos den examen y no esperar el 5º año. Pero de todos los que dan examen, como bien decía Eliseo, apenas un 20, 25% aprueban. Y no porque no saben los maestros, sino porque como no hay fondos, es un ahorro no subir de categoría para el gobierno, no lo suben de categoría y se inventan cada pregunta que si le preguntas al ministro ni él sabe, o preguntas tan mal realizadas que hasta la respuesta es falsa en sus exámenes, y están demostrado las confederaciones al ministro. Se tuvieron que anular algunas preguntas porque evidentemente estaban mal planteadas, mal resueltas, etcétera. Es que parece que ni siquiera los maestros hacen esas pruebas. ¿A qué personajes darán mediante compulsas seguramente de gente que tienen empresas privadas para hacer esto, pero al no ser maestros cometen una serie de errores y eso también es un abuso contra el magisterio. Y nuestra lucha es por defender lo que dice el escalafón. Finalmente, si yo me he aplazado, por decir algo, para subir de categoría teniendo 4 años, en el 5º año ya no tendría que dar examen. Ya tendría que hacer mi bono de antigüedad y subirme de categoría. Y eso es lo que no quiere reconocer el gobierno, pese que esté escrito. Entonces, ahí estoy, y también hay que tomarlo como un abuso del gobierno, ¿no? Bueno, también hay otras resoluciones con las que se nos está abusando al magisterio. Esas son decretos supremos, por ejemplo, un decreto supremo número 1320 o 1320 de agosto del 2012, bajo el gobierno de Evo Morales, que dice modificar el párrafo 1 del artículo 3 del decreto supremo 13012 del 1 de agosto con el siguiente texto. El director docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes estudiantes será suspendido de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal correspondiente como medida de seguridad y protección del menor. Bueno, esta modificación en algo supera lo anterior que mencionan, ¿no? Porque el anterior era
violencia sexual, violencia psicológica u otro tipo de violencia. Y esto de la violencia psicológica se ha convertido en algo subjetivo. Tú pides que cumplan su tarea a los estudiantes y resulta que si no quiere, él se parte, no me da la gana, y le dice a su papá, y su papá ya lo acusa al profesor de haberle hecho violencia psicológica al estudiante, y podía haber sido suspendido el docente, nada más que por exigir sus deberes de no gozar haberes y estar sometido a proceso por violencia contra el estudiante. Bueno, se ha cambiado esto de violencia sexual, pero resulta que hay algunos profesores que no caen bien a las juntas de padres, etcétera, y a la sola acusación formal ya está suspendido el docente. Y además con demérito, es decir, como con un sello rojo en su RDA, que es el registro docente administrativo, ¿no? Y ya sale ahí que está en proceso, qué sé yo, y me parece, porque ha habido conferencia nacional del magisterio urbano y se ha empezado a plantear estos puntos, ¿no? De que se estaría exagerando con la aplicación de estos decretos supremos y que van en contra del magisterio, incluso de maestros totalmente inocentes de lo que se les acusa, pero por nada más que manejos políticos estarían inventándose denuncias contra profesores meritorios, etcétera, pero que no están con la camiseta azul, ¿no? Entonces es otra cosa que para nosotros es un gran abuso. Ahora, frente a la calidad educativa, que cada vez está peor, digamos así, se ha planteado un congreso. Nosotros habíamos planteado un congreso, y después la COP salió de que sí, que se haga el congreso, y justo cuando se estaba en movilizaciones, incluso ha habido huelga de hambre dura con tapiados, etcétera, recordarán ustedes hace meses atrás, y la COP ha resuelto el problema indicando de que vamos a hacer un congreso para tratar este asunto, pero el congreso va a ser el 2014. Y bueno, el gobierno ha tomado eso, sí, como la COP dice, va a ser el 2014, etcétera. Entonces, bueno, ha habido y yo he podido asistir a Tupiza, un seminario en función a preparar a los maestros de base hacia ese congreso del 2014. Y he planteado Perdón, el 2024. Ay, perdón. 2024, tienes razón. Que el 2024 sea, pero ya no con esta Central Obrera Boliviana. Claro. Porque estos están interesados en mantener y empeorar la ley 070, los de la COP. Y, bueno, incluso se ha solicitado de que ya no se dé los fondos del magisterio a la Central Obrera Boliviana, que queden pendientes hasta que haya una nueva dirección, porque esta dirección, recordemos, ha sido elegida en el 2016, ratificada por Evo el 18, ratificada por Áñez el 19, 20, y ratificada ahora por Arce hasta el 24. Y seguramente se querrán hacer ratificar más, porque ya hacen un modo de vivencia estos dirigentes, y de manera reciben de las bases, pero también sabemos que reciben del gobierno. Entonces, es un problema grave, pero nosotros tenemos que alistarnos para ese congreso, y en ese congreso, que ha sido en Tupiza, hace esta semana, lunes y martes, principio de semana, bueno, ha habido unas pugnas internas también, porque quienes expusieron era gente que está con el gobierno, expositores que son del Partido Comunista, pero el Partido Comunista está con el gobierno, o ha estado, o sigue. En verdad siguen, pues, ¿no? Porque es parte del MAS, el Partido Comunista. Y entonces tuvimos ahí que enfrentar ideas, incluso en la historia del sindicalismo del magisterio en Bolivia. Porque otro de los abusos que se comete es que cuando, y eso me ocurrió personalmente, cuando no eres de su línea, nosotros llegamos bajando, si quieren, de la dirigencia nacional al Partido Comunista. La COP no nos reconoció por más de 6 meses. Y si no nos reconocía la COP,
no nos reconocía el ministerio. Y si no reconoce el ministerio, igual se trancan los fondos, no hay cheques, no se puede resolver problemas, hasta que tuvimos que demostrar que sí fuimos posesionados por la misma Central Obrera Boliviana en el Congreso de Yacuiba. Pero como eran acólitos del partido que bajó, no les daba la gana de posesionarnos y nos hicieron así. Y esos son otros abusos por parte del gobierno, pero usando como correa de transmisión a nuestros propios dirigentes para que hayan estos resultados un poco nefastos, como abusos, digamos, al movimiento del magisterio. Y ahora aparece también, hoy he visto en TikTok, otra cosa que me parece que es un abuso y que habría que tomar en cuenta, y la encuentran, muestran en TikTok un pequeño video donde muestran a Bernardina Jiménez, que recibe 9.500 bolivianos para movilizar gente del sector, es decir, del magisterio. Indican que la cúpula de vista financia bloqueos mediante dirigentes del magisterio. Esto tendrán que responder las confederaciones, porque yo creo que las marchas del magisterio no es porque recibimos plata, es porque estamos en contra de un gobierno que cada vez ataca más a la educación, que un gobierno que exprime a los trabajadores de cualquier cosa, los acusa a los trabajadores de educación, y que, como han visto, ha habido muchos abusos desde el año pasado, este año, y bueno, como está ahora con problemas con Evo, dice, Evo está pagando a los maestros para hacer movilizaciones. Yo personalmente quiero desmentir, no marchamos por un peso que nos quiera dar cualquier sector de la burguesía, sea azul o sea de cualquier otro color. No marchamos por eso, marchamos por ideología y por reivindicaciones propias del magisterio. Incluso hemos marchado contra la COP cuando el 1 de mayo hemos ido al estadio en vez de ir a festejar junto con el gobierno un 1 de mayo que no lo sienten, porque ellos sí apoyan a la burguesía y no apoyan al trabajador de base. Entonces, estos son para el magisterio urbano los problemas centrales de abuso que hay del gobierno. Bueno, muy importante, Jorge Eliseo, detallar esto, porque evidentemente la lucha del magisterio no ha terminado. Los problemas son como se van agravando. Y como decía Jorge, uno de los problemas es la COB en manos de una camarilla reelecta ya por 3 gobiernos. El Guarachi ya tiene la bendición de Evo, de Áñez y de Arce. Es decir, no sé si estará esperando las nuevas elecciones para que lo vuelvan a posesionar. Pero evidentemente es necesario discutir, porque el tema de educación afecta, claro, a toda la población. No solamente es un tema de los maestros en sí, sino que es una necesidad de toda la población, tener un orden y un magisterio que pueda dedicarse de lleno a la educación de los jóvenes y de los niños. Bueno, eso entonces, y con eso... Miguel. Sí, Eliseo. Bueno, quiero agregar un puntito más aquí, que no está dentro de los titulares que tenemos para esta fecha, ¿no? Pero es importante, ¿no? Este fin de semana, entre ayer y hoy día domingo, hubo el Congreso de los campesinos Tupac-Katari de provincia Huamasuyos, de los Ponchos Rojos en este caso, ¿no? Una organización muy importante y que tiene mucha trayectoria sindical, ¿no? Desde hace muchos años atrás, ¿no? Desde los años 90 aproximadamente, ¿no? Hemos visto el Congreso pasado se ve hace 2 semanas aproximadamente, una vergüenza que lo han hecho aquí en la ciudad del Alto, peleándose entre ellos, ¿no? Y al final dividiéndose, ¿no? Supuestamente en 2 confederaciones. Como dije, ¿no? Esta tarde ha concluido el Congreso de
de los ponchos rojos, ¿no? En el cual se ha tratado varios aspectos, ¿no? Entre ellos podemos destacarlo, ¿no? Más que todo, ¿no? Que ha habido comisiones de discusión, sí, verdaderamente. No ha habido pelea como el Congreso de la CSUTCB, ¿no? Ha habido discusión sobre las ideologías y políticas sindicales, sobre el desarrollo económico productivo, sobre la salud, educación, sobre tierra y territorio, sobre recursos naturales y medio ambiente, energía, transporte, telecomunicaciones, turismo comunitario y culturas, sobre autonomías, sobre servicios básicos y también sobre la justicia indígena originaria, ¿no? Entonces, en este tema hay resoluciones que posteriormente vamos a hacerlo, conocerlo. Estamos haciendo un adelanto, ¿no? de este congreso. No ha habido ninguna pelea. Es un congreso orgánico que se cumple, como dice el estatuto orgánico, cada 2 años. Fielmente dan cumplimiento. Aquí no hay prórrogas como de la Central Obrera Boliviana. Además de eso, para ser ejecutivo provincial, lo hacen por turnos, por sectores. Cuando ya pasa un sector, le toca al otro sector automáticamente. Y es así que el actual ejecutivo provincial de los Ponchos Rojos es de sector de Chua, sector Lago, ¿no? Y el actual ejecutivo es Enrique Mamani Condori, ¿no? Quien va a representar los próximos 2 años a los Ponchos Rojos de la provincia de Omasuyos. Eso podemos informar, adelantar en este programa, Miguel y compañeros. Gracias, compañero. Una cosita más yo quiero decir sobre el magisterio. El Magisterio de la Paz ha vuelto a las luchas el día viernes, anteayer, ya ha salido a las calles, ha bloqueado caminos y ha hecho mitines por las reivindicaciones que todavía no hemos conseguido. Ya estamos en lucha nuevamente, colega. Bueno, muy importante, en referencia a los ponchos rojos, seguramente en el próximo programa ampliaremos la información. Bueno, estamos terminando todo ese programa. Les recuerdo a todos los que han visto parte o todo, que en próximos días pasamos los videos por YouTube del programa de cada sector, de tal manera que todos pueden volver a verlo, compartirlo, difundirlo. Bueno, muchas gracias y con esto hasta el próximo domingo. Bueno. Buenas noches a todos. Hasta el próximo domingo. Próximo domingo.